Sí. Sí, pero no. Ah, la encendemos, Flick. Sí, un rato. Ok. Así les saludo mientras vienen los demás, un par de minutos. ¿Cómo están? Qué bueno verles. Tengo a Wilson, ahí está Camilo, Linda, Freddy, Emilio, Alicia. A ver acá. Ya es viernes, un afectuoso saludo en este 8 de marzo para nuestras compañeras y futuras colegas mujeres, esas mujeres académicas que definitivamente van a marcar y van a escribir parte de la historia de este país en un futuro. Entonces, mi agradecimiento por estar acá en este día de celebración recibiendo clase y un afectuoso saludo de este servidor en esta fecha que se conmemora pues, varios acontecimientos internacionales importantes respecto de esa lucha ya de hace mucho tiempo por el establecimiento de derechos en términos de equidad. Pues esa parte es importante. Vemos cómo eh, en nuestro país, si lo analizamos desde el punto de vista demográfico, la relación es más o menos un 53% de la población son mujeres. Eso, eso habla de un buen porcentaje de población de sexo femenino. Y en la academia, acá en este salón, si hacemos si hacemos una revisión muy rápida, tenemos, vamos a ver, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, 10, 11, 12, 13, 13 mujeres de 34 que estamos presentes ahorita. Eso es un porcentaje importante. Al terminar de ver quiénes están también con invitación, pues el número llega a que al menos un 35-40 de la población de nuestros salones son mujeres. Bienvenidas, bienvenidas y de nuevo, muchas gracias por tomarse el tiempo para nuestra sesión de hoy. Mi sincero agradecimiento y el deseo que hayan pasado un día realmente bueno y que todos sus días en realidad sean buenos, no solo esta fecha, sino que esto que se están forjando, esto que están, por lo que están
luchando y poniendo su esfuerzo y su empeño, dentro de muy poco tiempo tenga para ustedes dulces resultados. Entonces, de nuevo, una sincera felicitación en este día y que la terminen pasando muy bien. Bueno, eso es casi una garantía si reciben economía agrícola, que conste. Pero pero en términos generales, que terminen de disfrutar su día de una manera agradable y muchas bendiciones para ustedes, futuras colegas. Así que, bueno, ya le dimos tiempo a muchos, estamos con 36, ya tenemos quórum hace un momentito. Estará por acá. Iván, ya estás por acá. Aún no. Bueno, Iván ha estado con temas en el trabajo que están ahorita en unos cierres importantes, entonces se le está dificultando un poco conectarse. Sin embargo, no tardará en aparecer por allí. Vamos a ver nosotros. Ahí está don Luis. Un par de minutos más y le damos inicio a nuestra clase. Bueno, como el martes, la clase, la sesión cambió un poco la programación original. La clase que tendríamos hoy fue la que Iván adelantó para trabajar con ustedes el martes. Eso lo comentábamos ayer. Por lo que hoy continuaremos con nuestro programa regular, ya que tuve el gusto de saludarles y de verlos un ratito. Entonces, por favor, si gustan, por temas de ancho de banda y de estabilizar un poco la señal, ya pueden apagar su cámara. E iniciaremos entonces en un momento con nuestra sesión de esta noche. Es preciso me comenten si ya la presentación se encuentra en pantalla. Ya, Lick. Lick, antes de que comencemos, solo quería comentarle que algunos compañeros me contaron de que todavía no tienen grupo. Ángel, adelante, Ángel. Buenas noches, Lick. Pues en un inicio sí tenía grupo, después ya no logramos reunirnos. Creo que quedé huérfano. Ok. Entonces, hagamos algo. En el chat, aquí en los mensajes de la llamada, nombre completo, número de carnet y de a qué salón pertenecen. Para, si tenemos suficientes para cada salón, conformar un grupo nuevo con quienes están en esta condición de sin grupo, o bien incorporarlos a los grupos ya conformados. El objetivo es que los grupos no sean muy grandes. 5 está más que bien.
Ajá. Entonces, por favor, ponen aquí sus datos y yo se los voy a trasladar gracias, David. Yo se los voy a trasladar a Iván para que sean incorporados en los respectivos grupos, o bien logremos formar uno con quienes a este momento no tienen. Solo veo a David, que ha puesto sus datos, y por favor agradecería que el resto, Ángel, gracias, haga lo mismo para que este listadito que se forme acá yo se lo traslade a Iván y que tomemos cartas en el asunto, porque tienen que empezar a trabajar ya. El tiempo pasa muy rápido y aunque la fecha estimada en 29 o 30 de abril pareciera lejana, no, esto pasa rápido. Así que por favor no se vayan a confiar, porque después van a estar corriendo. ¿Qué día de abril Y dijo? Disculpe, realmente lo que licenciado. esperamos, 30, dijo, ¿verdad? 29 o 30 quedó establecido. 30, Ok, gracias. recuerdo que es, porque ese día tenemos clase. A usted, Igual en Emilio. Classroom va a estar, ¿verdad? Sí. Ok, gracias. Ahora bien, recuerden que los puntos en juego son la diferencia entre aprobar el curso y que aquí los vuelva a ver. Y en realidad no tengo ganas de volverlos a ver, porque el objetivo es que aprueben el curso de una y no haya mayor complicación. No porque no quiera verles, sino que las condiciones en que le vería son beneficiosas para usted. Por favor, no me mal entienda. Estamos entonces. Ya está en pantalla de nuevo, consulto. Sí, Lick, ahí está su presentación. Pregunto. Muchas gracias. Bueno, hoy es viernes 8 de marzo de 2024. Nos corresponde la sesión número 17 que trabajan conmigo. Y hoy vamos a hablar de los recursos forestales. Y pues particularmente estamos hablando de bosque. Etimológicamente, la palabra bosque procede del germánico bush o busk y se define como un lugar habitado por árboles y arbustos. Tenemos que tomar en consideración que no es posible definir bosque como únicamente un conjunto de árboles, como usualmente sucede, sino que bosque es un ecosistema muy complejo, es el ecosistema terrestre más importante de la Tierra y brinda múltiples bienes y una diversidad de servicios ambientales que lo hacen importante para mantener la sostenibilidad en el subsistema ambiental. Dentro de esos servicios que los bosques proporcionan, está el de ser reguladores del clima. La temperatura a la sombra difiere de la temperatura en exposición al sol. También el tema de la humedad relativa que existe en los bosques es diferente cuando hay cobertura forestal no boscosa y, por supuesto, cuando no la hay. Bosque, además, es parte importante del ciclo hidrológico. Tal como lo conversábamos ayer,
En las partes altas de las montañas, particularmente donde hay cobertura vegetal y principalmente cobertura forestal, los procesos en cuanto a la captura en las hojas, en los tallos o en los troncos, el agua de la precipitación pluvial es parte importante de estos procesos. Se queda ahí un porcentaje de agua en las ramas, en las hojas, que el calor del sol la evapora. Sin embargo, un porcentaje importante es infiltrada al suelo por medio de las raíces de los árboles. Entonces, forma una parte importante en este ciclo hidrológico. Además, retiene suelo, situación también muy importante en esas partes de montaña, donde si no existe cobertura forestal o bien cobertura vegetal, los suelos son un tanto más propensos a sufrir situaciones como de derrumbes y de deslaves. Eso porque la cobertura vegetal, de nuevo, principalmente la forestal, retiene ese suelo, evitando también problemas de erosión. Otra circunstancia muy importante con el tema de los bosques es de que en los bosques se alberga una gran cantidad de diversidad. Y cuando estamos hablando de diversidad, estamos hablando de genes, estos recursos genéticos, estamos hablando de especies y de ecosistemas. Entonces el bosque es un ecosistema que aglutina otros microecosistemas a lo interno en función de las variedades vegetales o de especies que estos bosques representan, pero también de otro gran número de especies que viven a expensas del bosque, pero a expensas del bosque, por favor, no lo interpretemos como que todas las especies que están ahí son parasitarias. Hay algunas que sí lo son, pero el resto únicamente encuentran en el bosque su hábitat particular. Al igual que las poblaciones humanas, las poblaciones vegetales y animales son diversas dependiendo del ecosistema en el cual se desarrollen. Particularmente importante los temas de poder tener acceso a alimentos. ¿Vamos bien hasta ahí? Ahí vamos, Lick. Acabo de Vamos, cambiar. licenciado. Y estamos acá con esta diapositiva donde bosque es un ecosistema donde la vegetación que predomina son los árboles. Cubre una porción importante del planeta y poseen funciones dentro de las ya mencionadas, hábitats de algunos animales, conservadores de suelos, moduladores de flujos hidrológicos. Es exactamente lo mismo que conversaba hace un momento. Ahorita no ha cambiado la presentación, Lick. Tenemos Ahora sí, ya cambió. Gracias. Y tenemos un planisferio ahí que nos muestra el bosque en el mundo. Tenemos un mapa ahí. Sí, correcto. Tenemos en pantalla entonces este mapa que vamos a tratar de hasta ahí para que lo observemos mejor. Ahí vemos entonces. Vemos acá
los diferentes tipos de bosque, los más representativos a nivel mundial, y vemos, se recuerdan cómo le pusimos, nosotros no se lo pusimos, ya se lo pusieron hace muchos años los científicos, pero conceptualizamos esta zona del planeta y la hablamos con los temas de clima y con los temas de algunos productos agrícolas. Perdón, esta zona del planeta, precisamente esta que tiene los bosques pintados de rojo, ya les di el chivo. ¿Cómo se llama? Pluriselva tropical. No, hombre, no sea tramposo. Ahí lo que está leyendo es lo que está en esto. No, la última parte le sirve de guía. ¿Cómo se llama esto? ¿Qué hay aquí arriba y aquí abajo? Los trópicos. A ver, sí. Entonces, ¿esta zona cómo se llama? Del Ecuador, no. Yo me recuerdo que tiene algo que ver con el Ecuador. O estoy perdido. Tiene que ver. El Ecuador es la línea que parte teóricamente en dos esta zona. Pero arriba del Ecuador y abajo del Ecuador están los trópicos, el trópico de Cáncer, el trópico de Capricornio. Y entonces esta zona, esta área del planeta, la que está entre los trópicos, se llama zona de convergencia intertropical. Y lo que mencionamos es de que en esta zona del planeta es donde se conforman la mayor cantidad de eventos hidrometeorológicos, particularmente los ligados a tormentas, depresiones tropicales. Para el área de América, esta zona es, aquí, ese tipo de eventos se llaman huracanes. Para este lado del mundo son tifones y ciclones. ¿Y monzones, Lick? Creo que, bueno, esa zona, esa parte es más en zonas como páramos o desiertos, pero la parte aquí en América, y eso es lo que quiero destacar, alguien se recuerda, ha investigado o ha oído, ¿por qué de este lado del mundo esos eventos se llaman huracanes? No, Lick, no sé. Si no estoy mal, licenciado, es por el efecto Coriolis. En el polo norte giran hacia un lado y en el sur al otro lado, creo. Eso es como relativo, es como dicen, ay, mire, si usted está en Chile, en Argentina, y ve el agua en el excusado o en el lavamanos, gira para el otro lado. No, cuento. Pero tiene que ver con eso, la parte del movimiento de rotación, pero no es esa la parte con el tema de los huracanes. Porque para América, particularmente, se llaman huracanes. A ver. A ver. Ya se tardaron, eso sí se puede googlear. ¿Por qué para América se llaman huracanes? Y está bien fácil. El que ha ido al IRTRA, ahí hay un juego que se llama así. Tal como se escribe. Por los ciclones, Lick. No. Ya dijimos que Lick, yo googleé. esta parte del planeta. A ver. Yo googleé y dice que es porque proviene del... dicen que los taínos usaban la palabra huracán para referirse a un dios del viento, el trueno y el fuego, pero no sé si es eso. Exactamente lo mismo está con la mitología maya. Huracán
es el dios maya del viento. Entonces, esa es precisamente la parte, esa es la cápsula de cultura general del curso hoy, es de donde proviene el nombre de huracanes. Y por qué para América son huracanes y para el otro lado del mundo son ciclones, tifones. Ajá. Y ahora, entonces, a ver, pues. ¿Qué más? Seguimos aquí. Vale, entonces, esto es porque, y todo el gran corte comercial era en función de que estos son los bosques tropicales. En el bosque tropical, particularmente en el área del bosque tropical americano, aquí está la Amazonía y está toda esa parte. Está aquí, desde Mesoamérica, que es el sur de México, hasta por acá, que es la parte de la Amazonía. Entonces, esto lo que crea es un repositorio, un depósito de genes, especies y ecosistemas muy importante. Se ha analizado que en el bosque tropical existen múltiples especies que tienen un valor particularmente, me voy a referir a los temas farmacéuticos, los temas medicinales, ¿no? La cura para muchas de las enfermedades se ha encontrado en especies que habitan en los bosques tropicales. De ahí que los temas de bioprospección no se limiten únicamente a realizar listados taxativos, taxonómicos es el término correcto, respecto de qué variedades de especies hay con fines de conservación biológica, sino también con el tema de su aprovechamiento, particularmente en la industria farmacéutica. Adelante, Camilo. Licky, ¿será que eso se da porque es más fácil para una especie sobrevivir en un ambiente eh, ya sea caliente o templado, a que sobrevivan en los polos que son más fríos? También hay más Es relativo. biodiversidad cuando hay una temperatura templada, creo yo. Gracias. Bueno, hay una gran variedad de especies prácticamente en todas las latitudes que la Tierra presenta. Sin embargo, sí es propio de esta región. Por ejemplo, Mesoamérica, esta parte, particularmente para América, este es uno de los que en temas de conservación biológica se consideran como hot spot. Estas son zonas denominadas megadiversas. Recuerden que vimos en algún momento cómo con el surgimiento de Centroamérica, cuando el puente se termina con la formación de Panamá, queda conectado o quedan conectadas estas dos enormes masas continentales, Sur y Norteamérica. Y es el área de Mesoamérica, desde el sur de México hasta Panamá, una de las áreas que es más favorecida con lo que se conoce como gran intercambio biótico o biológico americano. Esto es algo sumamente estudiado y hay evidencia científica mucha
que determina que en los temas de migración, muchas veces buscando climas más favorables, las plantas y animales migran de sur a norte y viceversa. Entonces, ese flujo de norte a sur o de sur a norte, esta zona es la que sale más favorecida, la zona de Mesoamérica. Por ser una extensión de terreno relativamente pequeña comparándolo con estas dos, de nuevo, inmensas masas continentales, Mesoamérica alberga una gran cantidad de genes, especies y ecosistemas. Es una zona mega diversa. Y la Amazonía también lo es. Esta zona es muy, muy importante para esos temas de conservación biológica, por los temas de biodiversidad y su sostenibilidad, pero también con el tema de su aprovechamiento comercial para diversos fines, particularmente importante el de la bioprospección para la industria farmacéutica, que ha venido desarrollando programas de investigación y desarrollo en los cuales invierten muchos millones de dólares para estar permanentemente en todas estas, prácticamente en todas las partes del mundo, analizando la potencialidad de diferentes especies. Es importante, o el más importante, por todo lo que representa, es el tema de la bioprospección para la industria farmacéutica. Y eso ha existido desde tiempos muy lejanos. ¿Se recuerdan cuando estábamos hablando de café y cómo los alemanes ya tenían identificadas zonas agroecológicas en las cuales el cultivo, y de ahí nos regresamos otra vez a esta parte del planeta, el cultivo de café se daba con de la mejor forma? Cuando estamos hablando de se da de la mejor forma, de la mejor manera, que sus rendimientos son mejores, estamos hablando tanto de la relación cantidad área cultivada como de la calidad del producto. De la zona en la que mejor se da un producto puede ser de los bosques boreales o de los bosques de tundra, que están prácticamente ubicados en la parte norte, en la parte del polo, pero del polo norte, ¿ya? Aun cuando en la parte del polo sur hay algunos bosques de este mismo tipo, su presencia es mucho menor a la que se da en esta parte del planeta. Estamos hablando del norte de los Estados Unidos y Canadá, y la parte acá de Europa y Asia hacia el polo norte. Vemos entonces cómo en este planisferio, adelante. Licenciado, buenas noches. Una pequeña observación, no sé si, Sí, bueno, supongo que es más especulación, pero da la casualidad que los puntos que tienen mejor biodiversidad también carecen de las mejores economías, con excepción de Brasil tal vez, y un poquito Chile. Pero después en África, esos países de ahí están lavados, en Asia también, y no digamos nosotros en Centroamérica, ¿verdad? ¿O no coincide eso? Hay varias circunstancias en las cuales podría parcialmente concederle la razón, pero también hay, bueno,
por el lado de los temas de economía y ambiente, se recuerda que hablamos un poco del tema de la tragedia de los comunes. Ese es un fenómeno identificado para estas áreas. Pero también hay otro, y ese es muy importante y está aplicado mucho a los temas de recursos naturales no renovables. Aunque los renovables también tienen alguna participación en eso. Y ese fenómeno se llama la maldición de los recursos naturales. Y esa maldición de los recursos naturales relaciona temas de una gran abundancia de recursos, de nuevo, por lo general son recursos naturales no renovables, petróleo, gas natural, minerales, carbón mineral, por ejemplo, y esa gran cantidad de recursos naturales está es inversamente proporcional a los temas de desarrollo, pero particularmente desde el punto de vista de los temas de democracia. Entonces hay algunos análisis y eso tiene muchísimo que ver entonces con el tema de cómo funciona la gobernanza de los recursos naturales y la gobernabilidad en esos países, que no necesariamente todos ellos van a ser de un corte democrático, por lo que es muy probable que esto tenga una influencia más directa sobre temas de economía. Seguimos aquí, ¿verdad? Sigue mostrando mi pantalla. Sí, licenciado. Sí, ahí lo vemos. Ok, entonces sí, hay razón. Otro tema, recuérdese, tiene mucho que ver con los temas de industrialización y eso no necesariamente está ligado a la cantidad o la presencia de recursos naturales en abundancia. Por lo que, bueno, acá se supone, esta es la zona del África subsahariana, la que está debajo del cuerno, del cuerno de África. Esta parte de aquí es excepción de Sudáfrica. Estas partes de acá son efectivamente de las más complicadas en África. Pero si nos trasladamos para este lado de acá, y bueno, y alguien que ubique así rapidito en sus clases de geografía, aquí ¿qué tenemos? Ahí está ¿Qué Japón, tenemos de este está lado? Filipinas, el país que tiene como una K. No me olvidé el nombre. las Ajá. Filipinas, Lick. Están todos los micropaíses que son islas. Micro, eh, ma- Vietnam, Micronesia. Laos, Ah, Tailandia. ¿quién? A ver. Lo voy a regresar a sexto. ¿Y cómo que Vietnam está de este lado? ¿Y cómo que Tailandia está de este lado? A ver, ¿cómo así? Y eso es precisamente para ver el tema de no necesariamente esa situación que mencionaba respecto de los que están en esa zona del planeta son los que muestran los mayores problemas de pobreza. Ya no, es relativo. Y es relativo también a su nivel de industrialización, pero particularmente a temas de desarrollo. Ya. Es posible que haya ahí
alguna relación. Pero va más por ese lado de lo que comentábamos, de que países que tienen gobiernos, formas de gobierno no necesariamente muy democráticas, coincidentemente, muestran también una enorme abundancia respecto de sus recursos naturales, en particular los no renovables. Por eso es que le llaman a eso la maldición de los recursos naturales. Entonces es una mala noticia, por ejemplo, encontrar petróleo. Pero tiene que ver con temas de gobernanza, de gobernabilidad, más que temas relacionados a el área donde están ubicados. Porque eso que menciona, eso se puede llamar, ¿sabe cómo se llama eso que dijo Emilio? Eso se llama determinismo geográfico. O sea, y no necesariamente es cierto, no necesariamente es correcto y no necesariamente se aplica para todos lados. Y esa parte del determinismo geográfico es, ve acá, aquí le voy a poner una de estas. Ajá, déjenme ver. Aquí estamos. Aquí están conmigo, ¿verdad? Sí, le escuchamos. Espérenme, pues. Es que quiero, ahí no. Es que esta cosa, así cuando no está funcionando bien, no me gusta. A ver. Venga. Aquí está. Ahora, voy a dejar de compartir esto, dejo de presentar y ahora me voy acá y quiero compartir. No. Tampoco. Esto. Vemos en pantalla. Sí, señor. Sí, le caí. Ahí lo vamos. Va. ¿Qué dijimos que era esta parte de aquí? Este cachito le llamamos como hace 2 minutos, 3. El Cuerno de África. Ahí está Djibouti. Exactamente. Ahí va. Entonces esta parte de acá, aquí donde ven, esta parte de aquí es lo que estos señores vienen aquí. Esto es lo que estaba hablando Emilio. Bueno, de alguna forma. Entonces, y era, por la posición en la que están, pareciera que esos países, aun cuando tienen una gran abundancia de biodiversidad, parecieran también formar parte de los países que tienen bastantes más problemas económicos que otros. Eso es lo que yo entendí que me decía. Entonces lo que dije es, bueno, eso es relativo y puede deberse más que todo a condiciones de gobernanza y de gobernabilidad a lo interno de los países. Y que el tema de la maldición de los recursos naturales estaba en función de que se había analizado una relación inversa entre gran cantidad de recursos naturales, particularmente no renovables, versus un nivel de desarrollo muy bajo, en términos también de gobiernos no necesariamente democráticos. Sí, entonces, cuando estamos hablando de gobernanza, cuando estamos hablando de gobernabilidad, estamos hablando de institucionalidad. Entonces, dentro de ese desarrollo o fortalecimiento de la institucionalidad, está todo lo relacionado con mejorar los marcos normativos.
para que las reglas del juego sean buenas para todos. Pero ese para todos no es para todos los que explotan los recursos, no para las industrias extractivas, sino para los países donde estos recursos existen y sus poblaciones, lo cual no sucede. Y uno de los escenarios más complejos, tal como lo menciona este artículo, son los temas de corrupción y las prácticas rentistas. Cuando estamos hablando de prácticas rentistas, yo me he referido a esto como una visión economicista. ¿De qué estamos hablando? A ver, ¿de qué estamos hablando? Cuando hablamos de prácticas rentistas o de un enfoque economicista, ¿qué es lo que se busca mediante la explotación de los recursos bajo ese enfoque? Lick, me imagino que a lo que se refiere es de que buscamos la mayor ganancia sin importar a las consecuencias. Y lo que priva es el costo de oportunidad presente. Para complementar lo que con acierto Camilo mencionaba. Es eso. Ahí no hay enfoque de sostenibilidad. ¿De acuerdo? Sí, Lick. Va, sigamos pues. A ver, vamos aquí. Hay clasificación de bosques por su origen. ¿Está en pantalla? Sí, Lick. Ok. Entonces, bosques naturales y bosques artificiales. Para el caso de Guatemala, estos dos tipos de bosques artificiales juegan un papel muy importante. Pero vamos en orden. Los bosques naturales, bosque primario y bosque natural modificado. Vamos a ir de una vez a esto. Ya el esquema, ahí está. Naturales y artificiales. Desagreguémoslo aquí. El primario, no hay evidencia de actividades humanas y los procesos ecológicos del bosque están prácticamente sin alterar. Estas son zonas pristinas, zonas de selva virgen o zonas con un manejo muy alto en cuanto a conservación y sostenibilidad. Para el caso de Guatemala, por ejemplo, estos se ubican en zonas núcleo de reservas naturales de protección. Y ahí va a tomar mucha importancia el sistema guatemalteco de áreas protegidas. Hay un bosque natural modificado. Estos son árboles nativos. Estos árboles nativos, estamos hablando de especies endémicas. El endemismo es una característica de las especies de desarrollarse en determinadas zonas geográficas. Esto del endemismo tiene mucho que ver con lo mencionado de hay lugares en los que una especie se da de la mejor manera por las características agroecológicas, por los temas de suelo, por ejemplo. Hay áreas en las que se da mejor una variedad que en otra, pero ese se da mejor para el enfoque de las ciencias naturales, para el enfoque de la agronomía, para la agroforestería o para los forestales. Esto está en función de que es una especie nativa. Entonces ahí su crecimiento, su nivel de desarrollo desde el punto de vista físico es el mejor. Y eso
pasándolo al lado de la economía, que es la parte que a nosotros nos interesa, no que lo natural no nos interese, por supuesto sí, pero nuestro enfoque siempre es y va a ser económico. Ahí es donde se consigue la mejor estructura de costos, porque no tiene que ponerle ingredientes adicionales al suelo, ni tiene que quitarle algo que esté de más. En ambas circunstancias hay implícito costos. A eso se refiere con el tema de especies nativas. Yo lo complemento con el tema del endemismo. Especies endémicas son propias de determinados lugares. No hay presencia, no hay introducción de especies exóticas. Por ejemplo, son bosques de coníferas. En los bosques de coníferas no debería de haber otro tipo de especies en los primarios. Y ahora, en los naturales modificados ya hay evidencia de actividades humanas. Cortaron árboles en el pasado y sembraron otras especies de rápido crecimiento, por ejemplo. También lo discutimos en una sesión anterior respecto de que habían espacios con los temas de deforestación de que no podrían regenerarse rápido, porque de la misma manera en que estaban sembrando árboles, estaban cortando otros, entonces estaban desplazando. Se recuerdan que ustedes mismos lo comentaron, bosque que tenía muchos años por bosque muy joven. ¿Y eso va a tener repercusiones en ambiente? Sí. ¿Y va a tener repercusiones en economía? También. En ambiente, por ejemplo, con temas de captura de carbono o con temas de producción de oxígeno, interrupción de hábitat. Eso. Esa parte, cuando hablamos de bosque, es a lo que nos referimos con bosque. Es bastante más que un conjunto de árboles. Son los árboles como especie predominante, pero acompañados de todos aquellos especímenes animales o vegetales que coexisten por la existencia del bosque o con el bosque. ¿Vamos bien? No, hábleme, porque si estoy aquí en pantalla no Todo miro bien, lo que Lick, me está gracias. escribiendo. Licenciado, una pregunta. ¿El Adelante. bosque natural Sí. modificado la biosfera maya la podemos considerar así? ¿O es primario? Depende en qué parte. Ok. Depende en qué área. Porque en la reserva de la biosfera maya es el área protegida más grande que tiene el país. Pero las áreas protegidas tienen diversos niveles. Hay diferentes zonas. Hay zonas, por ejemplo, zonas núcleo. Las zonas núcleo son las zonas de protección, las muy, muy fuertes. Ahí se prohíben determinadas actividades. Ahí hay muy pocas actividades. Hola, mi amor, buenas noches. Hay muy pocas actividades que están permitidas. Pero hay otras zonas que son, por ejemplo, zonas de amortiguamiento, donde se permiten algunas que no modifiquen o que no tengan impactos negativos muy fuertes sobre el ecosistema, sobre el área protegida. Y hay zonas de usos múltiples. Esas zonas de usos múltiples, allí hay otras actividades económicas que en las anteriores no se permiten. Entonces, depende de qué parte de la biosfera maya estemos hablando, va a haber o no bosque primario o bosque natural modificado, incluso bosque seminatural. Ya aquí estamos hablando de plantaciones.
Ya no es crecimiento, el crecimiento normal, el crecimiento espontáneo de estas especies, por temas estrictamente naturales. Mencioné con el tema del gran intercambio biológico o biótico americano, mencioné que había migración de animales y también migración de plantas. ¿Se recuerdan cómo es que funciona ese tema de la migración de plantas? Desde el enfoque natural, no desde el enfoque comercial en el que especies provenientes o nativas o endémicas en Asia para Europa con los temas de intercambio comercial. Natural. Recuerden, cómo es que las plantas van cambiando, van migrando. ¿Cómo migran las plantas y por qué? A ver, ¿quién se apunta? Clic. Adelante. Voy a dar mi Sí. opinión, pero no sé si está bien. Puede ser así como lo que habíamos hablado al Usted ve, aquí principio, todas las opiniones son buenas. en lo que habíamos hablado al principio acerca de los huracanes. Tiene mucho que ver cuando sucede estos fenómenos. Licenciado, es como cuando tienen semillas y por el viento se esparcen o por medio de los animales, cositas así. Ahí ya vamos afinando. Ahí ya vamos afinando. Si la parte que traía Baker está relacionado con los temas de que el viento se las lleva, como complementa Emilio, sí. Sin embargo, los polinizadores. Sí, don Frey. Sí, gracias. Creo que tiene que también el excedente. Cuando había, A ver. digamos, frutas, por ejemplo, que pues no, o sea, por la cantidad de producción que había, o sea, producción silvestre, por así decirlo. Entonces, las personas no eran capaces de consumirla, entonces, de una forma, por así decirlo, desparramaban ¿cómo se llama? La fruta, ¿verdad? Y así va. Va. Sin embargo, esa parte que menciona no es estrictamente natural. Ahí ya hay intervención humana. Vamos ahí con lo que decía Linda, con lo que decía Emilio también en esa parte, que están los polinizadores. Estos polinizadores, aves, abejas, por ejemplo, las abejas son responsables de la existencia de cerca del 75-80% u 80% de las variedades vegetales. Estos agentes polinizadores son sumamente importantes para que se haya extendido, para que haya migración de plantas entre las diferentes latitudes del planeta o entre el continente de norte a sur y de sur a norte. Los murciélagos son otra especie muy, muy importante para estos temas. Y es que tanto los murciélagos como los pájaros hacen ese movimiento de plantas a través de las semillas de los frutos que consumieron. Y en sus excretas van esas semillas. Y entonces crecen en otro lado. De la misma manera que sucede con lo que mencionaba don Frey, y que recuerdo haberlo hecho de forma muy coloquial cuando hablaba del aparecimiento de la agricultura y cómo el habitante originario de alguna zona se sentaba ahí en su árbol y se comía algo y tiraba para el mismo lado los residuos. En esos residuos iban semillas, iban pepitas. Y de ahí brotaron
árboles o plantas iguales a las de donde él obtenía esos frutos que comía. Pero esa no es necesariamente intervención totalmente natural. Ahí hay mano del hombre. Vale. Y ese tema es así. Y con los temas comerciales también hay un desplazamiento, una migración entre las especies. Estoy ya de regreso aquí en mi presentación. Ahora, veamos estas dos. La plantación forestal productiva y la plantación forestal protegida. Las dos son plantaciones, son árboles no nativos, son especies que han sido seleccionadas para establecer plantaciones en determinados lugares. Para Guatemala, estos temas están ligados a los programas de incentivos forestales. Tanto el más conocido, que es el PINFOR, que bueno, el PINFOR es el primero, es el original. Ahora se llama ProBosque, como el que está destinado o el que está dirigido para las pequeñas propiedades. Eso se llama PINPEP. Los dos son programas de incentivos forestales y tienen dentro de sus propósitos establecer plantaciones para producción. ¿Se recuerdan que hablamos de pinabete, por ejemplo? Certificado. También hemos hablado de bosques energéticos. Eso es. Productos maderables o productos no maderables del bosque. Son producción. Es plantación forestal productiva. Ahora, la plantación forestal protegida también se hace con especies de árboles no nativos, plantados a propósito, pero acá es para devolver calidad ambiental y volver a obtener beneficios, particularmente en servicios ambientales. Carbono, oxígeno, agua, sombra, retención de suelo, esos servicios ambientales. ¿Estamos bien? Hasta el momento, sí. Va. Entonces, bosques por su composición, la especie que predomina en el bosque. Coníferas, latifoliadas, bosque mixto y bosques manglares. Las coníferas. Disculpe, cambié de diapositiva. Sí, cambié. Hasta ahorita cambió. Es esta. Gracias, Rick. Ok. Tipos de bosque por su composición. Coníferas, latifoliadas, bosques mixtos y manglares. Coníferas, sus frutos o semillas tienen forma de cono, de ahí su nombre. Ciprés, pino, entre otros. Latifoliadas, la etimología es importante aquí. Folio es hoja y lati ancho. Árboles de hoja ancha. Caoba, cedro, conacaste, especies preciosas para la parte de Guatemala, están ahí incluidas. Bosques mixtos, una mezcla de coníferas o latifoliadas. Puede tener predominio de cualquiera. Y la otra, el otro tipo de bosque, el último tipo de bosque por su composición, para Guatemala, esto es Guate, los bosques de manglar, de los litorales, particularmente más abundante en el litoral pacífico. Quien conoce el canal de Chiquimulilla está en un bosque de manglar. Y los mixtos, pues, ni modo, de su nombre cae. Esto ya está mencionado. Coníferas, latifoliadas, coníferas, especies que sus frutos tienen forma de cono. Las latifoliadas,
Estas son las selvas. Son los bosques tropicales húmedos. Árboles de hoja ancha. Latiancho, folio, hoja. ¿Ah? Lo ya mencionado. Caoba, cedro, chicozapote, conacaste, ramón, entre otros. Y el manglar, este bosque de manglar es el que marca la transición entre el mar y la tierra. Por supuesto, están en el área continental, pero con una influencia muy grande de la zona marítima. Son especies que son muy tolerantes a condiciones de salinidad muy altas, dada su condición de transición entre mar y tierra. Estamos. De esto hemos hablado bastante. Estos son funciones, bienes y servicios del bosque. El bosque es suministro de alimentos, fibras, combustibles por las especies que coexisten aquí. Purificación de agua, ciclo de nutrientes y hábitats de organismos, retención de carbono, regulación del clima. Todo esto ya lo mencionamos. Sigamos aquí. Ahora veamos. Guatemala. Etimológicamente, el vocablo proviene de dónde? A ver quién. A ver. En México. A ver, ¿dónde cae? Del Nahuatl. No. Lugar de, Sí, pero lugar ¿cuál? de muchos árboles. Sí. Ahí va. Vale. Entonces, y eso era se entiende que era en función de la gran cantidad de bosque que en este espacio relativamente pequeño se encuentra. Vale. Ahora, hablamos de aptitud y actitud, perdón, de actitud de los suelos, aptitud y vocación de los suelos. Y mencionamos que el 75% de los suelos en Guatemala tienen vocación forestal. Esto lo mencionamos cuando estábamos desmitificando la parte de que Guatemala es un país eminentemente agrícola. ¿Se recuerda? Ahí hablamos de eso. Depende, dijimos. Si lo vemos desde el punto de vista de la vocación de los suelos, el 75% de los suelos en Guatemala tienen vocación forestal. Y eso es lo que vemos aquí en este mapa. Y esta es la reserva de la biosfera maya. Esta zona de acá que estoy señalando, la parte norte de Petén, en colindancia con Belice y con México, esta es una zona muy particular. Esta es zona de concesiones forestales. Y es donde se observa la mayor cantidad de bosque existente en Guatemala. Es precisamente el área protegida más grande. La reserva de la biosfera maya, ya comentada con anterioridad. Vamos aquí. Ahora veamos esto. Y esto también lo acabamos de mencionar. Capacidad de uso, vocación de los suelos. Este verde que vemos aquí, ¿sí? Esto es la parte de uso sin uso agrícola sin limitaciones, está en rosadito. Pero también observemos la gran cantidad de verde.
Estos son bosques. Esto es vocación forestal. Y aquí también hay una enorme, pero también por ser zonas bastante más planas, no. Deme un segundo. Venga. Ay, no, se volvió. Estoy exclusivo. Ya estoy de vuelta acá. Esto creo que ya lo había comentado. Tengo una mascota que cuando alguien hace falta se pone ansioso. Y cuando quien hace falta brava, viene, se pone a hacer ruidos. Por lo menos Bueno, protege. estamos aquí de vuelta. Pues por lo menos avisa. Sí. Ok, aquí. Ahora, esto de acá, lo que veíamos era la vocación forestal de los suelos en cuanto a capacidad de uso. Otra cosa diferente es realmente en qué se utilice. Pero vamos a avanzar respecto de esto. Miremos. La dinámica de la cobertura forestal. Este es un mapa hipotético de cómo en los 50 se veía el territorio con bosque y cómo 25 años después, o casi 30, y 40 años después, cómo la dinámica en cuanto a la cobertura de bosque iba disminuyendo. Esta dinámica es la de la deforestación. Sigamos viendo aquí. Vean cómo va esto. Desde acá, desde este mapa, ya estaban para 1998, 1997, 98, inicia el tema de programa de incentivos forestales. De no existir esos programas de incentivos forestales, esta dinámica de cobertura se presentaría sin duda considerablemente menor. Quiero llamar su atención respecto de que la única zona que se ha mantenido con una cobertura forestal importante es precisamente la reserva de la biosfera maya, la que observamos acá, en la parte norte de Petén. Buenas noches, ¿no? Esto que observamos. Y esto obedece a la existencia del sistema guatemalteco de áreas protegidas, pero también a un mecanismo muy especial que son las concesiones forestales. Y vamos a ver su importancia. Sigamos aquí. Estos son los cambios de cobertura forestal, los cambios que se observan a nivel de municipios. Y esto, vamos, se ve aquí, se ve la pantalla completa. Yo creo que todavía Sí, no. Bueno, sí o no, porque oí un sí y hay otros que dicen que no. ¿Sí se ve? No. Esta así en grande. No, Lick, porque del lado izquierdo se los mira dos las mapas. diapositivas. ¿Y ahí? Se ven los dos mapas. Ah, perfecto, esa es la idea. Donde están las zonas marcadas en verde son los espacios donde ha habido un cambio neto, sí. Hay aquí, mayor. Donde ha crecido o disminuido la cobertura forestal. Veamos este.
acá podemos observarlo mejor. Esto es áreas protegidas. Bosque en áreas protegidas. Los mayores polígonos. Ese es el nombre del área. Estas se llaman polígonos. Entonces, los mayores polígonos con presencia forestal en áreas protegidas, reserva de biosfera maya, ¿sí? La zona de la Sierra de las Minas, la zona de la parte en cuanto a el área de reserva de Atitlán, del lago de Atitlán y su influencia, que son las zonas en las que va quedando la mayor cantidad de bosque dentro de áreas protegidas. Este es el SIGAP, estos son los polígonos enteros del sistema de áreas protegidas. Las más importantes, Sierra de las Minas, Punta de Manabique, Complejo, Sarstum Motagua y Reserva de la Biosfera Maya. Estas zonas son las áreas mayores del SIGAP, Sistema Guatemalteco de Áreas Protegidas. Y es donde aún se conserva la mayor cantidad de bosque. De nuevo, las áreas más importantes, Reserva de Biosfera Maya y Sierra de las Minas. Deforestación. 1991-2006. Vean la parte de Petén. ¿Qué hay aquí en esta área? Por los temas de deforestación. ¿Qué cambio de uso de suelo se observa? Para petróleo. Ya se los puse en pantalla. ¿Ah? Para la ganadería y la agricultura. Palma africana también, principalmente. Veamos esto. Esto también ya lo hemos mencionado. Otros fenómenos que marcan esa dinámica de deforestación es el tema de la dependencia de la leña como principal fuente de energía. Recuerdan que el consumo residencial total respecto de los hogares rurales, el 86% de los hogares rurales utiliza leña como el principal energético. Uso y cambio de uso del suelo. Mencionamos cuando hablamos de los temas de cambio climático que Guatemala no es un país que produzca muchas emisiones con relación a industria o a transporte incluso, sino que la mayor cantidad de las emisiones que el país produce están relacionadas con uso y cambio de uso del suelo. Y que los problemas de deforestación entonces eran ligados a leña y a cambio de uso para monocultivos, que esto al final es avance en la frontera agrícola. Y que al eliminar bosque, eliminamos todos los bienes y servicios que este brinda, incluyendo la producción de oxígeno y la captura de carbono, captura, secuestro o fijación de carbono, es lo mismo. Así lo van a encontrar en cualquier lectura que haga. El término es fijación, secuestro o captura de carbono. Bueno, y deforestar para cambiarle uso, principalmente agrícola o ganadero, es una fuente importante de emisiones de gases de efecto invernadero. ¿Vamos bien hasta ahí?
Todo bien al momento. Tenemos la gráfica. Ok. Tenemos la diapositiva de los incendios forestales en pantalla. Sí, correcto. Va. Las temporadas de incendios forestales son precisamente por esta época. Y han escuchado en las últimas semanas, ya en el último mes, la existencia de diversos incendios forestales. Muchos, el volcán de Agua, por ejemplo, un incendio forestal importante, aquí en el área de San José Villanueva, la reserva de la biosfera maya se incendia cada ratos por causas de incendios provocados o bien por los temas de la influencia de olas de calor. Ahora, regresémonos al área de la reserva de la biosfera maya, que es menos afecta a incendios forestales, y es precisamente el área que mejor conservación tiene de bosque en todo el país, la de las concesiones forestales. ¿Sí me sigue con esto? Esto que tenemos en pantalla. Y de esas zonas hablamos hace un rato, de zona núcleo, zona de amortiguamiento, zonas de usos múltiples. Los incendios forestales en las zonas de concesión, esto es ACOFOP, la Asociación de Concesiones Forestales. Es donde menos incendios se ven, es donde mejor conservado está el bosque. Y eso obedece a este mecanismo de conservación. Consecuencias de la deforestación, también ya conversado. Pérdida de bienes y servicios ambientales. Todos los bienes y servicios que el bosque proporciona están relacionados con la deforestación. Si hay bosque en buenas condiciones de calidad ambiental, estos servicios ecosistémicos se producen. Si hay cambio de uso de suelo, por la razón que sea, deforestando, se pierden todos esos bienes y servicios ambientales. Todo lo que hemos venido comentando respecto de que bosque es bastante más que un conjunto de árboles. Hay, como la leña, la obtención de leña, dadas las condiciones socioeconómicas, es a costa de depredar el bosque. Hay algunas instituciones o entidades, organismos internacionales, como el Banco Interamericano de Desarrollo, que han promovido algunas acciones para disminuir la deforestación. Se ve en pantalla esta diapositiva completa. Sí, se ve Sí, completa, Lick. licenciado. Ok. Esta NAMA se refiere a acciones nacionales de mitigación apropiada, por sus siglas en inglés. Entonces, una NAMA es un proyecto que un país elige para efecto de lograr disminuir sus emisiones de gases de efecto invernadero. Perdón, Lo ¿cuál es que el hace acrónimo? que... Adelante. Perdón, Lick, ¿cuál es el acrónimo? Son acciones nacionales de mitigación adecuadas.
Gracias, Lick. Por sus siglas en inglés. Ajá. Entonces, esa es una NAMA. Ahora, esta es una NAMA de leña para Guatemala, para las zonas de comunidades rurales e indígenas, donde se evidencian los mayores problemas de pobreza. En el área rural e indígena, donde esas condiciones socioeconómicas están tan lastimadas que la dependencia por la leña es muy alta. ¿Qué busca? A través de la implementación, la instalación y el uso de estufas de leña, pero estufas eficientes, estufas mejoradas, poder disminuir la cantidad demandada de leña porque cada vez se utiliza mejor. Adicionalmente, se crea compost de los desechos orgánicos, animales y vegetales, y se pone en un dispositivo especial de almacenamiento que se llama biodigestor. En este biodigestor se dan las reacciones de descomposición de la materia orgánica. También ya lo hemos mencionado. La materia orgánica cuando se descompone produce gases. Y estos gases se utilizan para estufas. Estas son estufas de biogás. Entonces, una combinación de estufas de leña, pero que tenga un mejor aprovechamiento de esta, y la implementación de estufas de biogás, hacen que la densidad de estos hogares de la leña disminuya. Por lo tanto, disminuye también la cantidad que necesitan y hay menos deforestación. ¿Me di a entender con esto? Sí, Lick. Sí, Lick. ¿Qué licenciado? No. Vamos. Esto es otra vez, ya lo vimos. Aquí están los programas de incentivos forestales. El primero fue el PINFOR, pero, y empezó a funcionar efectivamente en 1998. Quiero que vayamos a esta de acá. Y me indiquen, por favor, si esto, vamos a dejar de compartir esto de acá, dejamos de presentar y ponemos esta. ¿Se ve lo que tengo en pantalla? Sí, Lick. Probosque. Sí, Lick. Exacto. Perfecto. Acá, este es el sistema de información relacionada con los programas de incentivos forestales, entre ellas las estadísticas. Esto es la descripción de cómo han funcionado en Guatemala los programas de incentivos forestales desde 1998. Entre 1998 y 2016 funcionó el PINFOR. En la actualidad, el programa de incentivos forestales para grandes extensiones se llama Probosque. Es este de acá. Y
los programas de incentivos forestales para pequeños propietarios se llama PIMPEP. Entonces aquí encontramos diferentes estadísticas, todas relacionadas con recursos forestales, por supuesto, pero todas ligadas a la implementación y el uso de los programas de incentivos forestales y sus resultados. ¿Estamos? Sí, Lick. De aquí salieron esos mapas. ¿Siguen viendo? Sí, ahí estamos Lick. viendo. Entonces, de aquí, todo lo relacionado con programas de incentivos forestales se puede analizar para fines estadísticos a través de la información que proporciona el Sistema de Información Forestal de Guatemala. Y estos son los cuadros donde se muestra los cambios positivos o negativos que ha tenido la cobertura forestal respecto de la implementación de esos programas por cada departamento. Y aquí lo ven por departamento. Por supuesto, el que más tiene es Petén. Y como Petén es una tercera parte del país, lo que pase en este departamento en temas de bosque es increíblemente relevante. Es lo más relevante. Ya. Vamos aquí. A ver si ya estoy de vuelta con esta presentación. Aquí. Me salgo de esto, dejo de presentar, vengo aquí y me devuelvo a esta que traíamos. ¿Estamos aquí de regreso? Sí, Lick. Bueno, dando nuestra sesión. Estas zonas que están acá, recuerden, a todo esto le llamamos polígonos. Todos los polígonos que están aquí, esto, ¿se ve bien? Sí, Lick. Va. Esto, toda esta zona que está aquí, se llama, bueno, es el área de concesiones forestales. Y la asociación de comunidades que se formó para este modelo de gestión de recursos forestales se llama ACOFOP. Es la Asociación de Comunidades Forestales de Petén. Y este ejemplo, este mecanismo de protección, esto está ligado al tema de economía de los recursos naturales. Recuerden, permisos, establecimiento de zonas de aprovechamiento, vedas temporales y vedas espaciales. ¿Qué se puede y qué no hacer en determinadas áreas? Dependiendo, por supuesto, de los mecanismos del marco normativo que se haya establecido para la protección de los recursos naturales. Entonces, en los temas de gobernanza forestal en Guatemala, el caso más exitoso es el de la reserva de la biosfera maya. Y sucede que este está directamente vinculado a la existencia de las concesiones forestales. Estamos hablando de 500,000 hectáreas
otorgadas a grupos comunitarios para que sean ellos quienes administren la zona mediante concesiones forestales. Toda esta área es donde mejor conservación de bosque hay y es el área donde se donde se observan los mejores resultados. ¿Cuál es la lógica económica de estos dos instrumentos de economía de los recursos naturales que acabamos de ver? ¿Cuál es el análisis económico que hay detrás de la existencia de los programas de incentivos forestales y detrás de la existencia de las concesiones forestales? Con los incentivos forestales, lo que comenté fue que si estos no existieran, la deforestación en el país sería bastante mayor a lo que muestra. Y la dinámica en cuanto a esa deforestación no habría cambiado. O sea, no habrían zonas del país en las cuales ahora hay un balance de bosque positivo respecto de lo que se observaba hace algunos años. Entonces, los incentivos forestales contribuyen a aumentar la cobertura forestal, al aprovechamiento de los bienes y los servicios que el bosque proporciona mediante el establecimiento de plantaciones forestales. Plantaciones forestales que son plantaciones productivas cuando van ligadas al aprovechamiento de la madera y otros productos no maderables del bosque y a las plantaciones forestales de conservación. De no existir estos programas, la calidad en el ecosistema bosque estaría muchísimo más comprometida. ¿Dudas ahí? Lick, usted sabe bueno, tal vez es una pregunta muy específica, pero de casualidad, ¿sabe qué incidencia hay de tala ilegal en el país? Gracias. Bueno, algo de eso hay implícito en el tema de que el 85% de los hogares rurales utilizan la leña como principal energético. Y estos son precisamente los hogares que están en las zonas que en el mapa de pobreza son las que están en las peores condiciones. Entonces, este aprovechamiento de madera en esas zonas se cuenta por miles de metros cúbicos, pero no sabría precisar con exactitud cuánto de eso es tala ilícita. Yo creo que el mayor porcentaje, dadas las condiciones, porque a veces salen las familias al bosque a recolectar ramas, hojas secas, y este es su combustible, pero muchas veces no alcanza con lo que logran recolectar. Entonces hay que cortar. Y muchas veces después de que cortan y se dan todos estos temas de tala ilegal, lo que hacen para ocultar el delito, porque es un delito, es echarle fuego al bosque. Y eso fue precisamente lo que pasó ahí en el Cerro Quemado, en Quetzaltenango, que encontraron a un par de fulanos y menganos que le echaron fuego al bosque para ocultar el tema de tala ilegal que habían ahí provocado. Pero un porcentaje exacto hoy no se lo puedo dar.
Muchas gracias, le agradezco. No hay problema. Ahora, vaya, la lógica de los incentivos, esas mencionadas. Ahora, ya en un momento. Ahora, las concesiones lo que hacen es mejorar esa gobernanza y esa conservación del recurso. Generan sostenibilidad en la calidad del ecosistema, en la presencia del bosque, pero también es una fuente de aprovechamiento desde el punto de vista económico y financiero para la explotación de bienes maderables y no maderables del bosque. Maderas preciosas para construcción, para fabricación de muebles. Otro tipo de, por ejemplo, plantas ornamentales, chate y otras especies no maderables que se aprovechan del bosque y que generan grandes montos importantes en cuanto a divisas por exportaciones, que son para estas familias, para estas comunidades que administran las concesiones forestales. Mayores oportunidades de empleo, mejores condiciones en el área de influencia de los proyectos. Esta es la penúltima. ¿Se recuerdan de los clústeres? Grupos de empresas que se forman en función o en torno a un producto campeón. En este caso, los recursos forestales. ¿Se observa? Sí, Lick. Entonces, de el bosque se obtienen bienes y servicios. Y estos se aprovechan por estas empresas que conforman el clúster forestal. Aquí está la cadena forestal y aquí está el clúster forestal. ¿Qué representa el clúster forestal para Guatemala? Y con esta nos despedimos. Clúster forestal, muebles, papel, hule. Esas tres grandes industrias que dependen de los recursos forestales. Empleo, participación en el PIB, exportaciones, oportunidades de inversión. ¿Estamos? Espero que sí. Sí, Lick. Sí. Muy bien. Entonces, muchísimas gracias. Pase un buen fin de semana. Dios mediante, nosotros nos vemos el martes. Por allá, por la zona 12. Que esté muy bien. Bendiciones. Y Muchas hasta gracias. la próxima. Feliz noche. Gracias, Lick. Gracias a ustedes. Gracias, licenciado. Buenas noches.